Grabar. Bien, nos habíamos quedado, ¿verdad? En esta parte, se recuerdan, donde dábamos una introducción y establecemos que la auditoría tiene por su lugar de aplicación dos formas, una auditoría externa, una auditoría interna. La auditoría interna obviamente es que tenemos personal interno que tiene una unidad de auditoría y que nos desarrolla el plan y la ejecución de auditoría. Y la auditoría externa, como su palabra lo dice, es una empresa externa a la nuestra, personal externo. Generalmente son firmas consultoras o firmas auditoras las que desarrollan esta auditoría externa. Bien, por otro lado tenemos la auditoría, que son auditorías, podemos decir, especializadas. Estas auditorías, como sabremos, creo que una de las primeras auditorías que aparecieron es la auditoría financiera. Y esa auditoría financiera lo que examina son los estados financieros de una entidad, es decir, va de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, eh, va a trabajar sobre esa base para ver cuál es la situación financiera, ¿verdad? Los resultados de las operaciones, los flujos de efectivo que se tengan. Generalmente esta auditoría es desarrollada por un contador público, ¿verdad? Alguien que ha llevado una licenciatura en contaduría pública o tiene una especialización en el campo financiero. Y generalmente esta se realiza de forma anual o al final de un ejercicio contable. En otros ámbitos pueden conocerlo como una auditoría de estados financieros. Por lo tanto, esta podemos decir es la pionera, podemos decir, que se desarrolló como un campo de auditoría. Es decir, por eso es que hay mucho contador público, ¿verdad?, que está inmerso en temas de auditoría. Un aspecto importante en esta auditoría es que generalmente se basan en normas internacionales financieras y los marcos que en este caso el Ministerio de Hacienda establece. Por otro lado, tenemos la auditoría que se le conoce como administrativa. Esta lo que trata de ver son las actividades que se desarrollan en el contexto de una empresa. Y en esta generalmente se van a ver la evaluación de las metas, de los objetivos, de las políticas, de los procedimientos, de la estructura organizacional, ¿verdad? Los métodos de medición, de desempeño o performance, los métodos de control, la gestión financiera. eh, Utilizan métodos para ver el desempeño de la gestión de la empresa y es algo pues bien importante dentro de lo que es una organización. Por otro lado, tenemos como tercera, que ustedes ven acá, es la auditoría operacional. Esa auditoría, ¿verdad? Ha tomado mucha fuerza en las organizaciones. De hecho, por aquí alguien me decía, yo trabajo en ese campo. Y esta se centra principalmente en los procesos, los procedimientos, los sistemas que son claves, cuyo objetivo principal es mejorar la productividad. O sea, una métrica importante en la auditoría operacional es la productividad, ver la eficiencia y la eficacia de las operaciones. De hecho, en sistemas, cuando usted divide, ¿verdad? En las áreas que podríamos tener, digamos, nosotros podemos tener un área digamos, de sistemas o desarrollo, podemos tener un área de infraestructura, ¿verdad? Eh, un área de infraestructura, por ejemplo, un área de soporte, un área de gestión de la calidad, aseguramiento de la calidad, pero también podemos tener un área operacional que se encarga de las
operaciones de la empresa. O sea, la gente de tecnología o de informática se encarga de gestionar la parte operacional. Ahí puede tener el área de helpdesk, área de soporte que le está ayudando. Aquí aparece una figura muy notoria que se le conoce como los administradores de aplicaciones. Son los que están de cara al usuario de la empresa que está tratando de que los procesos funcionen de la mejor manera, de manera más eficiente y eficaz. Eh, por lo tanto, esta auditoría lo que intenta es optimizar los recursos, optimizar las actividades para que en efecto el desperdicio de recursos que se pueda estar dando, pues considerar, dar recomendaciones de mejoras, de optimización como tal. ¿Estamos? Por otro lado, tenemos la que se le conoce como auditoría gubernamental. Esta auditoría, ustedes lo van a ver, se aplica específicamente al sector público. Y hoy en día ha tomado un poco más de auge porque de hecho hay gente que se está especializando en temas de auditoría del sector público. Debemos de reconocer que el sector público funciona diferente en varios aspectos, procesos, en lineamientos, en políticas, en normativas, que el sector privado. Por lo tanto, estos se encargan de evaluar los recursos, cómo se gestiona el sector público, ya que deben de ser servidores públicos, ¿verdad? Como tal. Y la finalidad es garantizar a los ciudadanos la transparencia por parte de los gobiernos. Y ustedes saben que esto muy probable es una gran deuda histórica que muchos gobiernos en diferentes países se tienen. Y por lo tanto, regular estas organizaciones de gobierno en ocasiones es bastante difícil. Y vaya, digamos en nuestro caso, nosotros tenemos un organismo que se conoce como la Corte de Cuentas, que es la que debe de auditar todo el sector gobierno. Y muy probable, y debe de ser muy independiente de gobierno, o sea, debe de estar probablemente desligada de temas partidarios o políticos para que en efecto se mejore la eficiencia, ¿verdad? Como tal. Hoy en día están, digamos, en aumento estos aspectos que se vuelve una especialidad. La auditoría realmente gubernamental se vuelve un aspecto bastante amplio. La auditoría de sistemas, que es lo que vamos a ir viendo ampliamente, podemos decir que evalúa la integridad, eficiencia y la confiabilidad de los sistemas. Y en los sistemas estamos enfocados en que siempre hay toda una estructura, procesos que son propios de sistemas. Como decíamos, la estructura organizacional, el tema de el stack, ¿verdad? O la pila de los elementos que conforman todo un sistema, es decir, el área de servidores, redes, comunicaciones, aplicaciones, sistemas operativos, virtualización, ¿verdad? Sistemas de información, las bases de datos, ¿verdad? Las capas middleware, ¿verdad? Entre otros, la parte de software, la parte de hardware como tal. Entonces, la auditoría de sistemas realmente es una auditoría bastante que ha tenido muchas subespecializaciones. Entonces, ustedes van a ver que aquí se puede gestionar la parte también administrativa del mismo tema de sistemas. Cómo se gestionan los procesos, cómo se gestionan las contrataciones, el outsourcing, entre otros. Otro aspecto que tenemos es la auditoría forense. Esta quizás es como un poco más especializada,
donde su objeto es la investigación de fraudes o actos conscientes y voluntarios que evaden el tema legislativo, ¿verdad? Aquí se emplean técnicas de investigación, ¿verdad? Un poco más especializadas, más minuciosas sobre temas de información, obviamente, temas de los procesos, temas legales, contables, procesales. Eh, la auditoría forense realmente es una técnica muy útil para la investigación y los órganos de colaboración, es decir, es interdisciplinario. No crean que solo gente de ciberseguridad, gente de sistemas hace una auditoría forense, sino también aquí se emplean abogados, también médicos, ¿verdad? Órganos que son colaborativos, departamentos de investigación, específicamente de criminología, policías, parte fiscal y judicial, para cualquier acto o delito ilícito. Entonces, de manera general, estos elementos son bien importantes. Otra auditoría que hoy en día toma mucho énfasis es la auditoría de cumplimiento. Esta lo que hace es comprobar o examinar que las operaciones administrativas, financieras, económicas o de otra índole deben de realizarse conforme a las normas legales, a la parte reglamentaria, a las partes políticas, si es una corporación en base a sus políticas corporativas, eh, los procedimientos deben de ejecutarse según como se han definido. Entonces, la de cumplimiento son marcos regulatorios, aspectos de medio ambiente, aspectos financieros. Hay normas internacionales de contabilidad que establecen que para que yo me pueda anexar a procesamientos de datos corporativos, debo de cumplir no solo lo local, sino también lo internacional. Entonces, es una auditoría muy importante. Otra auditoría que también hoy en día es muy relevante es la auditoría de calidad. Esta auditoría, pues se revisa realmente y se evalúa los procedimientos, las actividades, para asegurarse que se están cumpliendo ciertos estándares. Entonces, cuando nosotros decimos como empresa que nos guiamos en el tema de la seguridad de la información basada en la ISO 27000 o la familia 27000, es decir, yo tengo un sistema de gestión de seguridad de la información empleando la 27001. Empleo controles de seguridad utilizando la 27002. La gestión de riesgos lo empleo basado en la 27005. Entonces yo ya estoy estableciendo que mi familia en temas de seguridad de la información es la 27000. Entonces, puede ser que sea un tema de gestión de calidad. Utilizo la 9000, ¿verdad? En temas de medio ambiente, utilizo una ISO específica en temas de gestión de medio ambiente. Y en estos procesos, generalmente la auditoría sirve como preámbulo para hacer una acreditación, ¿verdad? O una certificación que voy a obtener. Las auditorías generalmente se emplean previo a certificarme o acreditarme. ¿Me doy a entender? Entonces, es muy importante este tipo de auditoría porque hay organismos, hay empresas que si usted no cumple esa certificación que para ellos le garantiza que su producto o servicio es de calidad, sencillamente no le compra. ¿Me doy a entender? Entonces, esto es muy importante porque eh, es un garante para las empresas, para los clientes, que usted está cumpliendo esta auditoría. Las auditorías de calidad pueden ser para diferentes sectores, no solo sectores productivos, comerciales o de servicios,
también, por ejemplo, en la educación. En la educación, por ejemplo, se dan acreditaciones, ¿verdad? Que usted dice, compro tal acreditación internacional o mis procesos los hago bajo la norma tal, ¿verdad? Normas de estandarización. Entonces, eso permite. Entonces, ustedes ven que la auditoría es realmente una auditoría, tiene muchos enfoques y tiene una diversificación de su aplicación o enfoque. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta el momento? ¿Queda claro lo que estamos viendo? Sí, correcto. Ok, excelente. Pueden interrumpirme en cualquier momento, ¿verdad? Algo que no quede claro, porque en efecto sé que esta materia es bastante extensa, ¿verdad? Pero tratamos de simplificar. Bien, hay otras auditorías que son basadas en especializadas, se le conoce como en áreas específicas. Por ejemplo, la auditoría del área médica. La auditoría del área médica es un proceso sistemático, ¿verdad? Que evalúa la calidad y la eficiencia de los servicios de salud, ¿verdad? Como tal. Y aquí se analizan los procesos, los procedimientos, la atención médica, por ejemplo. El objetivo es identificar áreas de mejora y garantizar la calidad de la atención al paciente. Eh, por ejemplo, un aspecto que es bien importante en el área médica es obviamente el expediente clínico. Ustedes deberán saber que hay como 3 expedientes que se ven con mucho recelo en cualquier país. Uno de ellos es el expediente clínico. No es tan fácil acceder a un expediente clínico de un paciente. Eso ustedes lo pueden ver. De hecho, aquellos que van al seguro pueden darse cuenta que cuesta mucho uno tocar su expediente. Quizás al momento que tal vez se lo pueden dar a usted, llévelo para donde el médico, pero muy raramente, generalmente de archivo, se lo dan, si es el de archivo, lo lleva directamente a la clínica, ¿verdad? Donde usted va a recibir la consulta o la enfermera lo lleva donde el médico, pero ellos intentan de que no haya mucho contacto. Y en realidad esto sí, a nivel mundial siempre se ha manejado con mucho recelo. Otro expediente que realmente también pueden ver que es muy difícil tenerlo en sus manos es su expediente académico. El expediente académico es muy difícil. Usted puede, digamos, en un sistema, poder ver usted personalmente sus notas, el pénsul que usted está llevando, digamos que es información que usted la puede, pero físicamente hay un expediente académico que es muy difícil que no tenga contacto y ahí hay más información de la que usted puede creer que está viendo en el expediente digital. Otro expediente que también se trabaja con mucho recelo es el expediente penal, de antecedentes penales o criminal. Es un expediente también que muy poco se puede tener acceso. Son expedientes muy delicados por el tema de reputación. Entonces, esto como para que ustedes vean, o sea, hay auditorías que se pueden segregar en ese aspecto. Pero podemos decir que en el área médica es la calidad de la atención, el cumplimiento de los protocolos, el uso de los recursos, la gestión de la información, la satisfacción del paciente, el cumplimiento normativo. La otra auditoría que también se puede ver que tiene un buen impacto hoy en día en el país, tiene bastante auge, es la auditoría de obras y construcciones civiles. Y de igual manera, lo que evalúa son los proyectos de construcción. Generalmente cuando son obras grandes, eh, la, el- la construcción de un edificio, la construcción de un puente, la construcción de un condominio, de una colonia, un residencial, ¿verdad? Un centro comercial.
una carretera. Eh, Esto siempre va a requerir que haya una auditoría que verifique que se están cumpliendo los estándares de calidad con los cuales los materiales, la obra, la estructura que va a tener. Hoy sabrán que, por ejemplo, en estas obras se necesita un estructurista. Es alguien que ve todo el tema de estructura de la obra civil. Generalmente tiene que ser alguien especializado en ese tema, debido a que también el país es un país en una área geográfica sísmica. Esto provoca que veamos esa parte, los requisitos contractuales, las normativas que se aplican según el país, bajo qué norma, qué estándares de los materiales que hay que comprar. Entonces, se ve el cumplimiento del contrato, la calidad de los materiales, la ejecución de las tareas, la seguridad y la salud del trabajo, la gestión de los proyectos y el cumplimiento de plazos. Otro tema es la auditoría fiscal, ¿verdad? Esta auditoría, por ejemplo, en el país, aquellas empresas que tienen determinada cantidad de activos, es decir, una cantidad, digamos, de 5, 10 millones en adelante, eh, tienen obligatoriamente que tener una auditoría fiscal, muy diferente al otro tipo de auditoría financiera. La auditoría fiscal se enfoca en la revisión de los registros contables. Verifique el cumplimiento de las obligaciones tributarias a empresas que se consideran gran empresa y medianas empresas. Se puede llegar a alguien del Ministerio de Hacienda y verificar y detectar si hay riesgos fiscales. Es decir, si las declaraciones de impuestos se revisan como tal, si son presentados el IVA, la renta, los impuestos especiales, si hay importaciones, cómo se manejan los fletes. Entonces, los libros contables, las documentaciones de soporte, contrastar las facturas, los recibos. Las importaciones tienen un tipo de recibo especial, los contratos, el cumplimiento de las obligaciones formales y los beneficios fiscales que está teniendo. ¿A qué beneficios fiscales se le está aplicando? Y por lo tanto, si no se está excediendo de las normativas que están estableciendo. ¿Estamos? Entonces, se maneja el tema fiscal, es un tema que es toda una auditoría, digamos, especializada. La auditoría de la seguridad, la auditoría laboral, ustedes saben que es aquella que abarca todos los aspectos de los contratos laborales. Digamos, generalmente algunas instituciones tienen contratos colectivos. Por ejemplo, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social tiene un contrato colectivo, no es un contrato individual. Hay otros organismos de gobierno, su contrato es individual, en algunos es colectivo. En la empresa privada generalmente es un contrato individual. Y esta auditoría tiene que velar que se dé cumplimiento, ¿verdad?, a los reglamentos laborales. Las nóminas, las jornadas laborales, las jornadas de descanso. Un tema hoy en día que está teniendo bastante auge es la seguridad y prevención de riesgos laborales, que hay que hacer comités para que efectos uno pueda ver. Otro aspecto que se debe de ver acá es la igualdad de oportunidades. Eh, el tema de la representación sindical, ¿verdad? Deberán saber que hay empresas, sobre todo instituciones, que tienen sindicatos. Los procedimientos disciplinarios, cómo se ejecutan, cómo se evalúan, si se ajustan a la ley y las finalizaciones de las relaciones laborales, cómo se desarrollan. Otra
auditoría, ojo, considerada especializada, es la de la seguridad de la información. De hecho, es muy difícil en una auditoría de la seguridad de la información desarrollarla una sola persona de un solo campo. Generalmente para la seguridad de la información, por tener una componentes bastante especializados, uno se debe de apoyar de especialistas. A veces uno, por ejemplo, cuando ha ganado una licitación de una, digamos, auditoría externa, uno lo que hace es subcontrata especialistas. Entonces, probablemente yo necesite, en mi caso, hola, un especialista en redes, ¿verdad? Imagínense, le voy a hacer una auditoría a una empresa como Claro, como Tigo, ¿verdad? Como Movistar, y voy a hacer una auditoría al área de telecomunicaciones. Eh, en telecomunicaciones son ciertos tipos de canales de comunicación, dispositivos que voy a utilizar, que necesito gente bastante especializada en ese campo. No solo me basta tener alguien que sea un administrador de redes, sí, porque ya vamos a ver comunicaciones perimetrales, ¿verdad? Como tal. Entonces le van a dar, digamos, ya para aspectos perimetrales, para radios de comunicación, en el tipo de comunicación, si va a ser a nivel análogo, ¿verdad? Digital, si va a ser en onda, en frecuencia. Entonces, todos esos aspectos ya, si ustedes se ven, ya es una auditoría bastante especializada que va a requerir por los tipos de dispositivos que también se utilizan. Entonces, en ese caso, la auditoría de la seguridad, área de redes, área de bases de datos, sistemas operativos, eh, como tal, debo de conjuntar un equipo interdisciplinario que me permita hacer esa auditoría. El otro es la auditoría ambiental, ¿verdad? La auditoría ambiental, como ustedes sabrán, tiene que ver con todo el tema de medio ambiente. Hay empresas que generalmente son productoras que impactan directamente al medio ambiente, impactan a las aguas, impactan las tierras, el aire. Entonces, hay regulaciones ambientales que se deben de evaluar. Entonces, en la industria es muy importante aplicar estas normas, porque esto puede generar un impacto negativo muy alto en la biodiversidad, en el medio ambiente. Entonces, aquí se analiza la gestión ambiental, el cumplimiento legal, la prevención de la contaminación, la gestión de residuos, que es un aspecto bien importante, la eficiencia de los recursos, la comunicación y la participación ciudadana. Como deberán saber, cuando se hacen proyectos que tienen un impacto al medio ambiente, la ciudadanía debe de estar comunicada que muy cerca donde él vive, se va a lotificar, se va a hacer una presa hidroeléctrica, se va a hacer una carretera, se va a montar una industria, una zona franca. Entonces, estos elementos son importantes, ¿sí? Entonces, vean, la auditoría realmente es amplísima. Eh, ahora, enfocándonos ya podemos decir, en lo nuestro, en nuestro campo, la auditoría informática tiene una diversidad de clasificaciones, ¿verdad? Y ustedes pueden encontrar otras clasificaciones, pero podemos decir que las que más van a encontrar es, primero, la auditoría de la gestión. La auditoría de gestión consiste en cómo se gestionan los recursos, cómo se gestionan los bienes que se tienen en una unidad de TI, una unidad de informática, de sistemas.
cómo se gestiona la documentación, los contratos, el outsourcing, que hoy en día el outsourcing es bien clave para las empresas. La gestión financiera y administrativa, la gestión del personal, cómo se gestiona, cómo se mide la eficiencia. Entonces, es muy importante esta parte. El otro, una auditoría que hoy en día debemos de tener mucho cuidado. Quizás no es la palabra correcta, sino más bien ponerle mucho énfasis, es la auditoría de protección de datos. Esta auditoría es un cumplimiento legal de las medidas de seguridad exigidas por un reglamento de protección de datos. Y ustedes saben que eh, la, la- la Unión Europea ha desarrollado todo, digamos, una ley, ¿verdad?, de protección a los ciudadanos europeos. Entonces, cuando nosotros en nuestros sistemas vamos a tener información de ciudadanos europeos, se le debe dar un cumplimiento legal a esa información. Entonces, eso es bien importante que se debe de tomar en cuenta al momento de gestionarlo. El otro es la auditoría de las bases de datos. Aquí quizás hay como algo más holístico, es la auditoría de los datos, que es la clasificación de la información. Obviamente en las bases un criterio fundamental que se evalúa es la integridad de los datos, la seguridad, el rendimiento de las bases y podemos decir el tema de los controles de acceso, las actualizaciones y la calidad de los datos, que haya un tema de precisión, ¿verdad? En los datos, que los datos sean confiables y esto tiene mucho impacto en las organizaciones. Una auditoría de base de datos que no provea recomendaciones importantes para dicha gestión puede provocar el cierre completo de una empresa, la caída total de una organización. Por el otro lado, tenemos la auditoría de la seguridad, que también sabemos que es parte de la seguridad. Se puede ver desde dos enfoques, la seguridad lógica y la seguridad física. La seguridad lógica se centra en todos los sistemas de información. Entonces, es importante acá proteger la información de la organización, ¿verdad? Y aquí vemos el tema de la disponibilidad de la información, el, el no repudio, ¿verdad? Que es un aspecto importante. Eh, la auditoría física de la seguridad, donde ya vemos todo el tema de protecciones sobre sistemas de seguridad, las cámaras de vigilancia que utilizamos, las protecciones del entorno, eh, entre otros. El otro es la auditoría de redes, ¿verdad? Aquí sí son los temas de comunicación, son los routers, los switch, los firewall, los IDS, los IPS, cómo se integran, cómo se gestionan como tal. La auditoría de las aplicaciones, que nos centramos en el funcionamiento, en el rendimiento de las aplicaciones, el diseño arquitectónico en el cual se está trabajando, si se está trabajando con un modelo de capas, los patrones que se emplean de diseño para las aplicaciones como tal. Entonces, aquí los frameworks que se ocupan, los parches de seguridad que se aplican a eso y creo que habrán visto, por ejemplo, OWASP, ¿verdad? Desarrolla todo una propuesta de los 10, podemos decir, formas que con mayor frecuencia se inciden y afectan la seguridad en las aplicaciones, ¿verdad? Entonces,
Esto es pues bien importante. Bien, entonces, cuando vamos a hacer una auditoría de sistemas, tenemos que tener un marco esquemático para trabajar. Entonces, debemos de tener como una lista de chequeo de elementos que son claves para poder desarrollar estas auditorías. A nivel, digamos, de hardware, si vamos a separarlos por ciertos elementos, acá, ¿qué es lo que usted evalúa como un auditor? ¿En qué nos centramos? Bueno, primero es el estado físico, ¿verdad? Es decir, cómo está el equipo, qué signos tiene de desgaste, de daños físicos, óxidos, suciedad, su funcionalidad. Y aquí también tiene un elemento que en el otro, donde decimos inventario y gestión de activos, ustedes saben que esto a veces es uno de los dolores de cabeza que se tiene en las empresas, porque el tema de los inventarios es, bueno, ¿y cómo damos de baja los activos tecnológicos, por ejemplo? Para, por ejemplo, en las instituciones de gobierno, esto es un dolor de cabeza. Quizás para la empresa privada es un poco más fácil. Cómo se gestionan los activos en términos de hardware, ¿verdad? De infraestructura. La seguridad física, obviamente, físicamente, la estructura, el tema de refrigeración, la ventilación que se puede tener, cómo se evalúa esa eficiencia que puede haber, ¿verdad? En términos físicos, las conexiones, el tema de configuración y optimización, cómo se configuran estos dispositivos, cómo se optimizan estos dispositivos, las actualizaciones de hardware a nivel de BIOS, ¿verdad? De motherboard, de CMOS, ¿verdad? Que tenemos en los equipos, el cumplimiento normativo que debemos de dar, por ejemplo, los bancos que tienen cajeros automáticos deben de cumplir ciertas normativas internacionales para tener esos servicios. El software, la virtualización y la escalabilidad, cómo se va a manejar, ¿verdad? A nivel del hardware. Entonces, a nivel de software, son las aplicaciones, cómo vamos a manejar las funcionalidades de esos, los sistemas operativos, en las capas, el kernel del sistema operativo, la distribución del almacenamiento, los tipos de sistemas operativos que podemos tener, la usabilidad, la integración que pueden existir, los gestores de bases de datos, la seguridad de software, en términos de software, la gestión del software, cómo se gestiona el software, la documentación que se tiene al respecto del software, las aplicaciones, el cumplimiento normativo, la escalabilidad y la disponibilidad de ello. Por otro lado, cuando vamos a hacer una auditoría en términos de una gestión informática, lo primero que evaluamos son las políticas y procedimientos, las organizaciones, los roles que se tienen, eh, la segregación de funciones, la gestión de proyectos y de riesgos, cómo se hace, cómo se gestionan los proyectos en una gestión informática, cómo se analizan, evalúan los riesgos, la gestión de la configuración y cambio, que son primordiales en una gestión informática, el cumplimiento normativo, ¿verdad? La gestión de los contratos, las capacitaciones, la concientización, los presupuestos y los gastos de los recursos informáticos. Estos son elementos que cuando ustedes se van a orientar a una auditoría de gestión informática, son elementos que son claves y esenciales para poderlo llevar a cabo. ¿Cómo se administran los estándares de operación, de programación y de desarrollo? Eh, Gran parte, podemos decir, de los fracasos que se tienen en términos tecnológicos y de software, de sistemas, de información, de aplicaciones, es la mala gestión de los estándares en términos de procesos, de operación, de programación. Y el otro tema es cómo se audita internamente.
dentro de la gestión informática cómo se audita internamente. Cuando vamos a evaluar estos elementos en términos de gestión, evaluamos la información, cómo se administra, se asegura y se controla la información. En términos de información, cómo se hace custodia de la información. Deberán de saber que hay cierta información que debe de ser custodiada. Hay información que es tan confidencial que debe de tener un proceso de custodia. Cuando nosotros retiramos equipo informático, cuando nosotros retiramos servidores, ¿cómo nos garantizamos que esa información no puede ser recuperada desde esos servidores, desde ese storage que estamos dando de baja en una organización? Entonces, debe de haber todo un protocolo, un procedimiento que custodia la información que vamos a salvaguardar y que también destruya la información que definitivamente ya no la vamos a tener y que no queremos que se pueda acceder por otros medios. Y un aspecto importante son los diseños, cómo se emplean los diseños arquitectónicos de los sistemas, que esto es bien, digamos, es importante que se evalúe al momento de, de hacer una auditoría. Un aspecto es las metodologías de desarrollo de sistemas. Ustedes saben que hoy en día está el boom de las metodologías ágiles, pero ¿cómo se emplean? ¿Se emplean correctamente? Eh, Generalmente las empresas pasa de que adoptan una metodología y esa pasa por 5, 10, 15, 20 años y se sigue manteniendo. Deben de saber que las metodologías son cambiantes y los entornos, los contextos de cómo opera una empresa, cómo cambian sus objetivos estratégicos. Esto, el cambio cultural, el cambio generacional de sus empleados, se debe de estar frecuentemente evaluando si la metodología de desarrollo sigue siendo viable y es pertinente aplicar. Es decir, no nos podemos casar con una metodología y mantenerla por muchos años. Debe de cambiarse conforme a la dinámica organizacional como tal. Y esto es muy importante porque aquí se puede tener mucho trabajo. En términos de las bases de datos, obviamente las administraciones, los diseños, las metodologías para el diseño y la programación, la seguridad, los salvaguardas y la protección de las bases. Las bases es todo un tema. Los sistemas gestores de bases de datos son amplísimos y deben de saber que en las bases de datos está el corazón de una organización. Ahí están los datos. Los datos transformados se convierten en información y esa información se convierte en conocimiento. Por lo tanto, la información es poder. En las bases de datos se debe de evaluar la administración, cómo se administra la base, las estructuras y diseños de las bases de datos, la integridad, la metodología para el diseño y la programación, la protección, cómo se hace, el rendimiento y la disponibilidad, y los cumplimientos normativos y la documentación. ¿Qué se debe de evaluar? Por ejemplo, un aspecto que también debemos de ver, y aquí nos apoyamos mucho de la gente de infraestructura, son los data centers o centros de datos. Aquí se evalúa la infraestructura física. Y igual, acá considero que los equipos tienen que ser interdisciplinarios o multidisciplinarios. En una infraestructura física de un centro de datos hay que evaluar la climatización, los pasillos fríos, los flujos y pérdidas de aire, el enfriamiento, la alimentación eléctrica. Generalmente en los centros de datos, cuando se van a auditar, de hecho hay
se me ha olvidado ahorita, la IEEE tiene una normativa que ya se los voy a buscar el código, donde se establece todo lo que se debe de cumplir para un centro de datos y es muy interesante todo lo que se solicita. Ustedes saben que para un centro de datos se recomienda que para la alimentación eléctrica se deban de tener al menos dos cometidas eléctricas, que se entiende por que hayan dos empresas proveedoras de electricidad en un centro de datos. Es decir, en nuestro caso, pues tenemos del sur, ¿verdad? O, o AES. Entonces, debemos de tener alimentación eléctrica de ambas. Se cae una red, tenemos la otra. Lo mismo pasa para el tema de los servicios de Internet. Los servicios de Internet se recomiendan tener al menos dos proveedores que me den servicio de Internet cuando tengo un centro de datos, ¿verdad? Como tal. La seguridad física, los sistemas de seguridad, ¿verdad? Aquí es el tema de cómo proteger contra incendios, qué mecanismos, qué controles debo de aplicar en caso de inundaciones. Por eso es que los centros de datos deben de tener cierta altura desde la tierra, por un tema de polaridad y por un tema de inundación, por un tema de enfriamiento, por un tema de humedad. Se debe de colocar a cierta distancia del suelo. Los controles de acceso, cómo se gestionan. El tema de la energía, ¿verdad? Electroestática que uno tiene en el cuerpo, cómo usted se la va a disminuir para poder acceder a los centros de datos. El tema de las redes, obviamente el tema de la topología, la seguridad, el rendimiento, los servidores, el tema de la capacidad, la virtualización, la seguridad y pues el rendimiento, los mecanismos de respaldos mismos del centro de datos que se debe de tener, eh, la virtualización, ¿verdad? Entre otros. Eh, en los centros de datos se deben de evaluar las características de diseño y construcción, teniendo en cuenta la ubicación de la instalación, el alojamiento del equipo y los estándares que se debe de cumplir. Y un elemento que también se debe de evaluar es el sistema de monitorización. Aquí a veces se falla. Esto, de hecho, a veces se tiene que comprar una aplicación aparte que me haga la monitorización de todo el centro de datos. El otro tema es el tema de la eficiencia energética. En, en un centro de datos no solo debo tener un tema eléctrico, tengo que tener plantas eléctricas, un motorcito eléctrico que me genere electricidad y debo de tener UPS de gran escala, ¿verdad? Que por lo menos me dure al menos 45, una hora, 2 horas. Eso va a depender de la eficiencia energética que se tenga. Eh, la gestión, ¿verdad? Y documentación que se debe de tener y los software respectivos, las licencias que se deben de tener y los procesos de operación. El centro de datos realmente es una integración de muchas disciplinas y que la auditoría de un centro de datos requiere de tiempo, personal, espacio y el costo es significativo. Bien, por otro lado, las redes son propias, puede haber una auditoría solo de un tema de redes, las topologías, los diseños, los dispositivos que se emplean, la seguridad, las redes inalámbricas, es todo un tema, los servicios de red y los cumplimientos normativos. Y hay otras auditorías que son especializadas, como el outsourcing, el helpdesk, el tema de ergonomía. Hoy se le está dando mucho énfasis, se le está dando énfasis al tema de los riesgos laborales y la protección, ¿verdad?, al empleado. Y un tema que se está enfatizando en América Latina
que obviamente esto debió haberse hecho ya hace muchos años, es el tema ergonómico. ¿Cuántos a veces tenemos problemas en las muñecas? La vista se está deteriorando exorbitantemente, problemas de posiciones musculares, espalda. eh, Son ya aspectos bien especializados que se contrata a alguien especializado en ese tema. Las ISOs y los sistemas en cloud. Otro aspecto es el tema específicamente de seguridad. Ahí uno ve políticas, procedimientos, cómo se gestionan los riesgos, la seguridad física y lógica, la seguridad de red, de los sistemas, los planes de continuidad de negocio y recuperación de desastres. Creo que ya vieron esa materia. ¿Ya vieron ustedes la materia de continuidad de negocio? No, todavía no. Se ha visto. Ah, ok. Entonces, esto más adelante ustedes lo van a ver que uno desarrolla un plan de continuidad de negocio y recuperación de desastres. Entonces uno hace, basado en un análisis y evaluación de riesgo, cómo puede continuar los procesos del negocio. Entonces se hace todo un plan de continuidad de negocio. Y en efecto se hace un análisis, una técnica muy empleada en este se llama VIA, ¿verdad? VIA. Esa, digamos, herramienta es una técnica, ¿verdad? VIA, así la van a encontrar, como Business, ¿verdad? Analyze Impact, ¿verdad? Esta herramienta es una herramienta muy clave para hacer este análisis. Y por servicios o por activos, uno hace una valoración para efecto de aquello que más sabemos que en una cadena de producción o en un flujo de procesos, aquellos procesos que son vitales para la empresa. Y les comento, esto es tan importante. Yo me recuerdo cuando trabajábamos para Citigroup, eh, nosotros tuvimos que hacer el oficial de cumplimiento, nos dice en un momento simulando, miren, vamos a pensar que el edificio se incendió. Los que tienen procesos de negocios importantes sabrán qué es lo que tienen que hacer. Entonces nosotros llevamos a la oficina, nos íbamos a un área donde teníamos una sucursal contingencial, donde teníamos todo un equipo necesario para los procesos críticos y ahí trabajábamos. Cuando nos fuimos para ahí, pues la idea era seguir un plan de recuperación de desastre porque no íbamos a acceder a los servidores de la oficina central o matriz, sino que teníamos que acceder a los servidores que estaban para la continuidad de negocio en Guatemala. Estos ejercicios son muy interesantes y no, todavía no se tenía el tema de la nube. Y nos conectábamos. Los procesos ya estaban estandarizados para que duraran 8 horas. Ese día nosotros terminamos todo el flujo en 12 horas. Ahí nos dimos cuenta en la simulación que habían procesos que no estaban bien optimizados y habían procesos que las peticiones de recursos eran peer-to-peer, de uno a uno. Entonces ahí nos dimos cuenta que habían procesos que debíamos de hacerlos en lote en el servidor y que solo nos devolviera el resultado que si la respuesta o la petición era exitosa o no. Entonces, uno, mientras no hace estos planes de continuidad y recuperación, no está preparado ante un desastre, un caso fortuito. Entonces, esto es bien clave en el tema de seguridad. Y como tal, pues la seguridad es un tema transversal en una organización. Bien.
El otro tema, podemos decir, es hoy en día los servicios en la nube. Los servicios en la nube son aspectos que se deben de evaluar para una auditoría, el tema de la seguridad. Generalmente en la nube, independiente, ustedes sabrán que en la nube nosotros tenemos diferentes servicios. Servicios a nivel de software, conocido como SaaS, ¿verdad? Software as a Service, PaaS como Platform as a Service, y IaaS, ¿verdad? El tema de la infraestructura como servicio. Acá, como ustedes pueden ver, el proveedor, valga la redundancia, me provee todos los servicios, desde la red, almacenamiento, servidores, virtualización, sistema operativo, datos y aplicación. Un ejemplo de esto sería un ERP, un CRM de Salesforce o, digamos, Microsoft Dynamics, ¿verdad? Son Office 365. Me ofrece todo el stack. No depende de mí la seguridad, ni la disponibilidad, ni el rendimiento, porque me lo ofrece todo. Pero yo dependo directamente del proveedor. En un Platform as a Service, el proveedor me da hasta el sistema operativo. Los datos y las aplicaciones las gestiono yo. Sobre esa base, yo configuro mis servidores de bases de datos, mis aplicaciones, mis sistemas y los trabajo. Lo en verde es mío, yo lo gestiono. Lo que está en azul me lo gestiona el proveedor. Pero el otro es el de infraestructura. Acá él me provee hasta la virtualización y el sistema operativo, los datos y las aplicaciones, yo las gestiono. Es decir, me provee el virtualizador. Este virtualizador se le conoce como virtualizador T1 y en él monto todas mis virtuales separadas por nodos y los trabajo. Y ahí puedo poner mi sistema operativo por cada virtual con mis configuraciones necesarias, mis bases de datos, mis aplicaciones como tal. Entonces, gestiono estas tres capas. Entonces, dependiendo este modelo, el modelo que yo tenga a nivel de la nube, así serán los servicios que yo voy a gestionar. La seguridad, el cumplimiento, la disponibilidad, el rendimiento y un tema que es importante en la nube es la gestión de costos. Ustedes verán que hoy en día, las empresas de servicios en nube le dan una monetización, cómo usted costear previamente al adquirir los contratos de los servicios de nube para que usted haga una estimación de costos de sus procesos, ¿verdad? De sus proyectos. Bueno, ¿qué hemos visto hasta este momento? Bueno, lo que hemos visto, ¿qué es una auditoría de sistemas informáticos? ¿Qué objetivos se tienen a nivel de la auditoría? ¿Qué características se tienen? ¿Qué tipos de auditorías tenemos? Y ven que los podemos clasificar desde diferentes formas. Y los marcos esquemáticos de la auditoría de los sistemas informáticos. Bien, ¿tienen preguntas hasta ahorita? ¿Cómo ven la cosa? Por mí todo está bien, todo claro. Ok, Alan, alguien. Eh, Perdón, buenas noches. Solo una pregunta. ¿Y en el Dígame. caso también hay algún proceso para hacer una auditoría de un proceso ya establecido para auditoría? Vuélveme a repetir la pregunta, Alan. Yo no le comprendí. Digamos que en la
en una empresa o una institución hay un proceso establecido para hacer auditorías de sistemas o de base de datos o de cualquier tipo. Entonces, también debería haber algún proceso para auditar ese proceso de auditoría. Ah, ok, ya le entiendo. Sí, vaya. Lo que cuando desarrollamos digamos, las políticas, los procesos, los procedimientos de auditoría, generalmente el jefe de auditoría debe de emplear las buenas prácticas de auditoría. Es decir, por ejemplo, ya vamos a ver, solo le voy a hacer una referencia, por ejemplo, en control interno hay un consorcio que se conoce como COSO y él le da como todas las buenas prácticas que usted debe de emplear. En el caso, digamos, de una auditoría en términos de sistemas, usted generalmente se va a ir, por ejemplo, una certificación muy buena que le da buenas prácticas sobre auditoría es CISA de ISACA. Creo que eso los mencioné en la primera clase. Obviamente también se tiene que apegar a las normativas regulatorias del país donde usted está. Ahora, ¿cómo validar que esos procesos de auditoría estén bien? Es decir, generalmente lo que usted va a auditar es que si los procesos, las normativas, las regulaciones, las de cumplimiento que se estén empleando, que se van a emplear para la auditoría, estén correctos. Porque si usted le aplica auditoría a la auditoría ya realizada, parecería de que no va a ser de mucho provecho como tal. Entonces, lo que generalmente se hace es que usted contrata expertos en la materia y una técnica que se emplea para ello se conoce como la técnica Delphi o juicio de expertos. Usted los contrata, o sea, puede contratar una firma consultora, perdón, una firma auditora que le valide los procesos de auditoría que usted emplea en sus auditorías. Eso lo que le va a dar es confianza, fiabilidad y que sabrá que se ha empleado juicio de expertos para ser garante de que los procesos de auditoría que usted aplica a sus auditorías sean correctos. Ahora, internamente en la empresa, lo que se puede hacer es tener un oficial de cumplimiento que garantice que se le da cumplimiento a las auditorías que se han establecido en la organización. Por otro lado, el comité ejecutivo de una empresa debe de velar que los planes que se han establecido de ejecución de auditorías para la empresa, ellos serán los garantes de que se haga. Por otro lado, también el control interno con la auditoría se complementan. El control interno hace ciertas auditorías, pero ellos generalmente están debajo de una unidad de dirección de la empresa. Entonces, de cierta manera están, podemos decir, relacionadas directamente al director a la cual el control interno pertenece. Pero la auditoría de la empresa, a pesar que se le llame auditoría interna, debe de ser un staff de la dirección y no debe de depender de ninguna área de dirección. Por lo tanto, se considera que debe de ser más objetiva, más imparcial y no se debe a los directores para que le digan, mira, esto ponelo, esto no lo pongas. Entonces, esas son como las formas de que usted pueda garantizarse que la auditoría es correcta. Ahora, usted puede tener una auditoría interna y si usted considera que es necesario una segunda opinión, usted contrata una auditoría externa y la compara para darle validez a la auditoría interna si usted considera que
no le convence como la auditoría interna lo ha hecho. No sé, Alan, si le aclaro y le doy los caminos para ahí. Sí, todo claro. Gracias. Entonces, de hecho, le comento, por eso hay un tema que yo le llamo el origen de la auditoría, y es que el auditor debe de saber qué ocasiona, qué da causa a que yo haga una auditoría. Algunas veces hay un gerente, un director que no está convencido del informe o el dictamen de auditoría que le dieron. Entonces él solicita a la alta dirección que le hagan otra auditoría y generalmente pide que sea una auditoría externa a la primera que se la hizo, porque en efecto él no está convencido de los resultados obtenidos. Entonces, eso no crea que no se da, se da. Muy atinada su pregunta. Bien, quizás después vamos a hacer esta encuesta. Bien. Ahora vamos a ver otro tema. Permítanme. Para que en efecto ustedes lo puedan. Como aquí hay una terminología, ¿verdad? Es importante que ustedes la examinen. Ingeniero, yo creo que está en mute. Bien, ¿ahora sí me escuchan? Ahora sí, gracias. Ok. No, a ustedes, porque no, ¿verdad? Me hubiera echado un gran discurso hablando yo solo. Sí, lo más importante nos lo acaba de decir. Ahí no lo escuchamos. Ok, Gracias. excelente. Gracias a ustedes. Bien, les comentaba, ahora vamos a ver una diferencia entre control interno y auditoría, auditoría informática o de sistema o auditoría en general. Porque la auditoría, viendo las clasificaciones, pero es que miren, esto es bien importante tenerlo con claridad, es que un departamento de auditoría puede tener muchas especialidades y yo puedo tener un auditor en contabilidad, un auditor en administración, un auditor de cumplimiento, un auditor de sistemas, un auditor de operaciones. ¿Me entienden? Entonces, hay una gama que puedo tener. Un auditor de riesgos, puedo tener un auditor de riesgos que vea solo el tema de riesgos. Entonces, si ustedes se ven, auditoría, puedo tener todo un equipo interdisciplinario de diferentes disciplinas que trabajan basado en eso, que se auxilian de personal interno para hacer sus auditorías como tal.
Entonces, hay que diferenciar entre lo que es el control interno y la auditoría, porque en empresas grandes, sobre todo, van a ver que hay gente de control interno y hay gente que es de auditoría. Entonces, en temas de control interno, podemos decir que son las normas, los procedimientos, o sea, es un conjunto, prácticas y estructuras organizativas diseñadas para proporcionar seguridad razonable de que los objetivos de la empresa se alcanzarán y que los eventos no deseados preverán, se detectarán y se corregirán. Esto lo dice el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway. Es COSO del año 2013, considerada la última versión de COSO, la versión 3. Por ahí mencionan a veces un COSO 4, pero no está aquí. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver? Que este consorcio, COSO, ¿verdad? Es una comisión que se forma por, digamos, 5 organizaciones de contadores y auditores, generalmente de Estados Unidos, donde, digamos, está la Asociación Americana de Contabilidad, el Instituto Americano de Contadores Públicos, el Instituto de Auditores Internos, los ejecutivos financieros, que son institutos, y ellos en conjunto van mejorando esta propuesta que es prácticamente como un marco de trabajo, ¿sí? Han tenido como 3 versiones, COSO 1, van a encontrar COSO 2, COSO 3, donde digamos ahí por el 92 más o menos, se desarrolló el control que se llamaba Framework Integrado de Control Interno. Luego, en el COSO 2, ahí por el 2004 más o menos, incorporan el tema de gestión de riesgo empresarial. Y ahí por el 2013 hacen una propuesta de COSO 3 que le llaman control interno, que es un marco integrado, ¿verdad?, al control interno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que ellos han desarrollado este modelo que ustedes ven como un cubo, donde nos establecen objetivos, componentes y estructura organizativa o entidades a las cuales se van a ir trabajando. Entonces, digamos, en estos componentes que nosotros tenemos acá, establecemos que una capa muy importante es el ambiente de control, donde se establecen los objetivos y el alcance que vamos a tener para ello. Las actividades a las cuales nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Es decir, se establece una estructura, responsabilidades, cómo desarrollar compromisos para que en efecto se pueda trabajar. Entonces, desde el COSO 2 se establece que todo control interno debe de estar regido por un componente que es la evaluación de riesgo. Entonces, yo les voy a decir algo. Un agente de seguridad, un especialista de seguridad, que desconozca de riesgos, puede estar, como dicen, trabajando con un gran esfuerzo de mejorar la seguridad, pero si no tiene un buen planteamiento, una buena metodología de evaluación de riesgos, puede ser que esté abonando, empleando recursos, aquellos aspectos que verdaderamente no son de alto riesgo, es decir, que no van a tener un gran impacto. Y probablemente aquellos riesgos que donde la probabilidad de ocurrencia por el impacto sean mayores, como no lo medimos bien, puede ser que eso sea muy vulnerable porque no le pongo los controles adecuados y me provoque que el riesgo sea alto. Entonces,
En función de eso, COSO le agrega esos elementos y por consiguiente es importante que las actividades de control, a qué actividades yo voy a controlar basado en el riesgo, es mucho más fácil poder saber a qué le voy a emplear controles y cómo se van a implementar esas políticas y procedimientos. Y la información y comunicación, ¿verdad?, que se debe de difundir, debe de ser una información que sea relevante, que sea interna, ¿verdad?, que se comunique al interior de la organización y por consiguiente externamente. Las actividades de supervisión o monitorización son la realización de las evaluaciones continuas, ¿verdad? Y se evalúa la forma de cómo se gestiona, es decir, se supervisa para identificar deficiencias. Por consiguiente, los objetivos que se tienen acá, lo van a ver acá, podemos decir que estos objetivos, que son a nivel de operaciones de informe y cumplimiento, se plantean que el control interno lo que pretende es asegurar la eficacia y la eficiencia de las operaciones. O sea, un aspecto importante es que nosotros tengamos la garantía de asegurar que las operaciones se hacen eficaz y eficientemente y que tratamos de proteger los activos de una organización. Aseguramos que haya un cumplimiento de leyes, de normativas, para que en efecto nosotros todo lo llevemos correctamente. ¿Esto qué nos provoca? Asegurar una fiabilidad de la información que tenemos. ¿Sí? COSO tiene un enfoque bastante orientado al tema financiero, pero hoy en día también tiene una orientación también al tema operacional y tecnológico. Entonces, algo importante es que es basado en riesgos. Ahora, ¿por qué les toco este tema? Porque cuando uno va a hacer una gestión de seguridad de la información, lo primero que le piden es que haga un análisis y evaluación de riesgos. Cuando usted va a emplear una certificación y usted se va a la gestión, por ejemplo, gestión de la calidad, la 9001 le dice que ella está basada en una análisis y evaluación de riesgos. Si usted va al tema de auditoría, la auditoría que hoy en día tiene mayor fuerza es la basada en riesgos. Si usted ve el control interno, es gestionado basado en riesgos. Es decir, diferentes áreas, procesos y modelos, su base para poder hacer un estudio y hacer propuestas es basada en gestión de riesgos. Entonces, es muy importante y vean que esta es como la preponderancia de este tema, es que la maestría que ustedes están cursando tiene dentro de su título gestión de riesgos. Yo siempre me he preguntado y he pensado que debería de haber una materia en gestión de riesgos. Sin embargo, entiendo, pues, conociendo como qué riesgo se ve de manera transversal en diferentes materias. Entonces, los objetivos del control interno es proteger los activos. Este tema creo que desde la materia de su primera materia vieron este tema en temas de seguridad de la información y ciberseguridad. Se habla de activos. Entonces, proteger los activos es prácticamente evitar pérdidas, ¿verdad? De robo, de fraude, de errores, y aseguramos que las empresas estén debidamente protegidas y sean utilizados sus activos de manera eficiente.
El otro aspecto es garantizar la fiabilidad de la información financiera, lo que les decía, que debemos de asegurar de que se asegura que los estados financieros reflejan la situación real de la empresa. Y obviamente un tema de promover la transparencia y la precisión de los datos. Por el otro lado, promover la eficiencia y eficacia operativa es optimizar los procesos y recursos de la organización. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Auditar no es solamente fiscalizar y señalar lo malo. Esto creo que es uno de los más grandes errores que como auditores cometemos cuando hacemos este rol. Solo señalamos, pero no decimos cómo mejorar. Y las recomendaciones a veces son demasiado superficiales en los dictámenes de auditoría y de otras cosas. No creas que es solo un tema de auditoría. Entonces, la idea no es establecer las causas, lo que se ha identificado y establecer cómo podemos mejorar esa eficiencia y esa eficacia operativa. Por el otro lado, obviamente que se cumplan las leyes y regulaciones que están establecidas local e internacionalmente cuando tenemos convenios o tratados de libre comercio o con otros países o organizaciones. Es decir, adherirse a los requisitos legales y normativos que son aplicables. ¿Para qué? Para evitar sanciones y multas. Entonces, el control interno trata de hacer eso. Entonces, de manera general podemos decir que lo que intentamos es controlar que todas las actividades se realicen cumpliendo los procedimientos y normas. Colaborar y apoyar el trabajo de auditoría informática. El control interno se vuelve un apoyo. Y definir e implementar y ejecutar mecanismos de controles para lograr el cumplimiento de indicadores y los servicios. Otro aspecto importante es que debemos de realizar en las diferentes áreas y entornos y ambientes el control de las diferentes actividades operativas. Vamos a supervisar que los controles sobre las operaciones se ejecuten. También vamos a evaluar la seguridad informática, evaluar y asesorar la cultura del riesgo informático. Son objetivos importantes que se hacen en control interno para efecto de que lo podamos desarrollar. Bien. Ahora, quizás una pregunta que podríamos decirnos ya como para diferenciar la auditoría de sistemas con el control interno. La auditoría de sistemas podemos considerar que es el proceso de recoger, agrupar y evaluar evidencias para determinar si un sistema salvaguarda los activos, mantiene la integridad de los datos, la confidencialidad de la información y la autenticación de los usuarios, permitiendo llevar a cabo los objetivos de la organización y utilizar eficientemente los recursos. Vean que van a haber cosas que son bastante similares entre el control interno y la auditoría. Lo que cambia es la ubicación, dónde están, y sí, hay aspectos diferenciales, pero hay muchas cosas en común. Entonces, los objetivos de la auditoría igual, salvaguardar los activos, mantener la integridad, contribuir a alcanzar las metas organizacionales, verificar el cumplimiento normativo y revisar la gestión eficaz y eficiente de los recursos. Vean, hay mucha similitud. Bien, entonces, veamos, ¿qué es lo que me es similar y qué es lo que me es diferente? Bueno, en similitudes, conocimientos especializados en tecnología. Verificación del cumplimiento de controles internos, normativas y procedimientos, tanto a nivel de dirección, ¿verdad? De informática o tecnologías de la información. Las diferencias, el control interno, fíjense, hace un análisis de los controles día a día.
informa a la dirección del departamento de informática. Solo personal interno trabaja en esto. Y el alcance de sus funciones es estrictamente al departamento de informática y tecnología si hablamos de un control interno informático. Si hablamos de un control interno financiero, finanzas, y está bajo la dirección financiera. En cambio, la auditoría es un análisis de un momento informático determinado. O sea, es un momento en el tiempo, no es en el día a día. Esto se planifica y se establece. Bueno, yo puedo decir al inicio de mi año operativo, presupuestario, vamos a hacer 2 auditorías en el año. Y las establezco, las planifico. Esto se informa a la dirección general de la organización. Y aquí yo puedo emplear personal interno y personal externo, lo que les decía. Yo puedo subcontratar gente especializada en un campo que probablemente no lo tenga y lo puedo. Y tiene cobertura sobre todos los componentes de los sistemas de información de una organización. Entonces aquí puedo tener grupos con disciplinas diferentes. Bien, de manera general, cuando vamos a desarrollar una auditoría, lo que nosotros vamos a evaluar, además de los procesos, las políticas, el marco legal, el marco normativo, vamos a establecer controles y es importante diferenciarlos. Los controles se clasifican de diferentes formas, pero los podemos decir, nosotros haremos una clasificación de unos 3, 4. Los controles preventivos, que creo que lo han escuchado, su palabra lo dice, lo que hacen es anticiparse a eventos no deseados antes de que sucedan. Es decir, trata de evitar el hecho. Ejemplo, software de seguridad que impide los accesos no autorizados al sistema. Es preventivo. Segregación de funciones. Esto es preventivo. Si yo solicito una requisición de compra, debe de haber alguien que la apruebe. Si yo solicito un fondo, necesito que alguien me dé ese fondo para que se establezca un flujo que hayan controles. La política de contraseñas, por ejemplo, fuertes, cuando lo establezco y lo exijo, es preventivo porque lo que no quiero es que mi contraseña sea robada fácilmente. O los firewalls. Los firewalls son controles preventivos. Tratamos de prevenir que haya ingreso al interior de nuestra intranet, por ejemplo. Los detectivos identifican eventos en el momento en que se presentan. Cuando, por ejemplo, fallan las preventivas, tratamos de identificar antes del evento o el disparador del evento. Ese se llama detectivo, detecta. Ustedes ven cuando tenemos IPS, ¿verdad? IDS, los IDS que son sistemas de detección de intrusos. Esos intentan detectar cuando él ve que usted está tratando de hacer una actividad que no es común desde su terminal, él envía un mensaje. Y él está detectando y le está advirtiendo que le va a bloquear su conexión si sigue presentando esa situación de un evento que no es normal. Entonces, él detecta, ¿verdad? Esa situación y él lo ve como una posible aparición de riesgo, o sea, un acto malicioso, y él reporta al servidor para que en efecto se tenga controlado. ¿Me doy a entender? Entonces, el detectivo, como su palabra, lo detecta en el momento. Entonces, por ejemplo, los registros de auditoría, los intentos de accesos, por ejemplo, no autorizados, él los detecta y los guarda en un log, en una bitácora. Lo registra. Los registros de actividad diaria. Él va detectando errores, omisiones, los servidores lo hacen. De hecho, hay un visor de todo lo que es los registros que hay en un servidor y se toma pues como un control detectivo.
Los controles correctivos, esto obviamente es revertir un evento no deseado. Intenta corregir lo que el evento afectó o incidió en las operaciones e intenta volverlo a la normalidad. Esos son correctivos. O sea, el hecho se dio. Lo que se intenta es minimizar el impacto, remediar el problema a través de los controles de detección. Trata de corregir ese riesgo o error. La amenaza en realidad ya se materializó y lo que se intenta es corregir. Por ejemplo, la recuperación de un archivo corrupto o dañado. Él trata de recuperarse y ahí estamos corrigiendo. Por ejemplo, hubo cierta pérdida de información, entonces nosotros a partir de una copia de respaldo, un backup, tratamos de restaurar el proceso o la información. Entonces, ese proceso de restauración ya es un control correctivo. Las copias de seguridad de las bases de datos, que a partir de ello yo estoy corrigiendo. O procedimientos de recuperación de desastres. El hecho se dio, hubo una baja en los servicios, entonces eso ¿qué provoca? Provoca que ejecute un plan ante desastres o de desastres y hago un proceso de reversión, de recuperación, para volver mis servicios o mis operaciones a la normalidad. Y hay unos controles que se conocen como controles compensatorios. Estos controles se implementan cuando otros no son completamente efectivos. Entonces, cuando yo tengo un servicio de alto rendimiento y alta disponibilidad, muy probable yo pueda tener 3 nodos de servicios donde, bueno, tengo el primario, tengo un segundo, me dio un fallo en este, o se dio la operación, pero el medio, y tengo uno de compensatorio para que en efecto me sirve como un intermedio, como un listener que trata de ir guardando todas las transacciones que se estén haciendo mientras el otro se está recuperando y estoy compensando. El servicio no para, pero este tiene un límite y estoy compensando mientras el otro se está restaurando. En esos casos son controles compensatorios. O, por ejemplo, cuando con los servicios en la nube, usted tiene un servicio en la nube que le da procesamiento, memoria y storage. Usted tiene su centro de datos primario. Aquí digamos que hay un problema de que no puede, hay una latencia muy alta y el tiempo de respuesta, el tiempo de almacenamiento se vuelve lento por temas de memoria. Entonces, un control compensatorio es otorgarle a la nube y solicitarle servicios de procesamiento, memoria y disco para que en efecto me complemente el proceso. ¿Me doy? Entonces, controles así específicos compensatorios puede ser cuando yo pongo mayor supervisión en un proceso o cuando hago duplicación de controles. Voy a hacer una revalidación de lo que se esté realizando. Entonces, eso se utiliza en términos de los diferentes controles que se pueden proponer después de que yo he ejecutado una auditoría. O sea, estos son conceptos bien importantes al momento de que ustedes recomienden o cuando están auditando qué tipo de control es. La implementación de los tipos de control internos a nivel de sistemas los podemos dividir en temas de gestión, operaciones, el tema de desarrollo de software y sistemas de información, la seguridad lógica y física, la infraestructura, los entornos de redes. Cuando vamos a ver la implementación de una política y cultura, de un control, debemos de saber que, primero,
debe de estar clara la dirección de sistemas de información o tecnología que da la directriz para nosotros desarrollar una cultura eh, de seguridad, una cultura de manejo de control interno desde la dirección. Es el mejor mecanismo, lo que se le conoce como top-down. Luego el departamento de informática es el clave para. Luego el control interno informático, el que está directamente. Y luego la auditoría. ¿Sí? Estos son como para consolidar una cultura como tal. Entonces, ¿qué tipos de controles internos podemos aplicar? Bien, primero deben de saber que a nivel organizativo, lo primero son las políticas. A partir de ello, yo hago una planificación. ¿Qué planes voy a desarrollar? ¿Un plan estratégico de información o un plan informático? ¿Un plan de seguridad? Ojo, un plan de continuidad de negocios. Esos planes yo los debo de tener. Son controles que me van a contribuir a una mejora organizacionalmente. Luego tenemos estándares, una estandarización, luego procedimientos, aquellas actividades paso a paso que debo de trabajar. La organización del departamento de informática o de TI o de sistemas, las políticas del personal y la clasificación de la información. Estos controles organizativos son claros. Pero es que ustedes van a ver que siempre en una empresa se establece, cuando se hace una política de clasificación de la información, esta información es pública, esta información es privada, esta información es confidencial o esta información es interna, es decir, cualquier empleado de la organización puede verla, pero no pública. Pública, todo mundo. Y confidencial, solo ciertos puestos o ciertos niveles. Cuando hacemos controles en el tema de desarrollo, adquisición y mantenimiento de sistemas, vemos el tema de las normativas. Sobre, por ejemplo, un aspecto muy importante es qué metodología de ciclo de vida de desarrollo se emplean en las empresas. Cómo se establecen los roles y responsabilidades, los procesos de especificaciones de requerimientos, los estudios de viabilidad, establecer la metodología de costos, cómo se desarrolla, los procedimientos de el ciclo de vida, análisis, diseño, prueba, controles de seguridad, los planes de validación y verificación, los de aseguramiento de calidad, los de testing, los procedimientos de adquisición de software, cómo se hacen, los manuales de instalación, configuración, usuarios técnicos e implementación. Vean que les estoy tratando de dar como un checklist que depende hacia qué oriente yo mi auditoría. Debo de saber que debo de tener esos elementos, analizarlos y evaluar. Probablemente una empresa le diga, mira, fíjate que yo procedimientos de adquisición de software no tengo. Ok, uno coloca, no lo tiene. No puede auditar algo que no se tiene. Pero probablemente, dependiendo el rol de la empresa, las funciones y sus objetivos estratégicos, una de las recomendaciones que usted dé en auditoría es que desarrollar los procedimientos de adquisición de software, porque usted ve que en la frecuencia de compra de software, el presupuesto sobre la adquisición de software es significativo para la empresa. Imagínense una empresa que es de su 100% de presupuesto para TI, el 25% sea en software, es significativo. Entonces, estos son elementos que a ustedes les va a servir. El plan de validación y verificación de pruebas o el tema de aseguramiento de la calidad, por acá un compañero nos decía, nosotros a eso me dedico, desarrollan todo un plan. ¿Ok? ¿Cómo se hacen las pruebas unitarias, las pruebas integrales de sistemas, de aceptación del usuario,
las técnicas de pruebas, si es manual o automatizado, semiautomatizado, y qué tecnologías y herramientas yo aplico para ese proceso de test. ¿Qué certificación empleo? Los controles de explotación de sistemas. Explotación se debe entender como la operación, la puesta en marcha. ¿Cómo planifico y gestiono los recursos para poder poner en marcha esos sistemas? Los controles para utilizar la manera efectiva los recursos, la seguridad física y lógica. En los gestores de bases de datos, cómo yo preveo el acceso a la estructuración lógica y física, las estructuras de memoria, los procesamientos, los enlaces, las instrucciones de control, cómo defino los roles, ¿verdad? La gestión y control. Ustedes verán que hay gestores que manejan perfiles, que manejan roles, que manejan privilegios. ¿Cómo voy a hacer esa gestión? ¿Cómo la hago? Los procedimientos de la gestión de cambios y modificaciones de los datos, el mantenimiento de los diccionarios de datos, la metadata, los controles sobre los accesos de los datos y los manejos de la concurrencia, los controles para minimizar fallos, los métodos de recuperación en los entornos de bases de datos, cómo minimizar el tiempo de recuperación. Por eso es que aquí se ve mucho el tema de cuánta información estoy dispuesto a perder ante un riesgo, un evento que se me dispara y cuánto tiempo me tardo para recuperar. Los famosos RPO, RTO. Los controles para asegurar la integridad de los datos, las auditorías que voy a aplicar según las funciones que se tengan en la base y cuáles son los procesos prioritarios que me impactan en el negocio. Viendo de manera general en el tema de bases de datos o los sistemas gestores de bases de datos, es importante conocer las arquitecturas. Es decir, cuando usted va a hacer una auditoría a bases de datos, en una empresa que, por ejemplo, tenemos SQL Server y Oracle, tenemos que tener administradores que manejan ambas plataformas. Veamos este ejemplo en Oracle, donde esto lo que me muestra es una arquitectura. ¿Y por qué es importante para un auditor que va a hacer, va a emplear o va a supervisar controles? Debe de conocer cómo opera la base. En este caso aquí en Oracle, vean, nos plantea que hay procesos de usuario, hay un listener, que es el que conecta el proceso de usuario con el servidor, que hay un área de memoria que se llama PGA, donde maneja los procesos internos de las peticiones de los usuarios, y las peticiones de los usuarios son sentencias SQL. Las instancias de Oracle, ¿cómo se manejan? Hay estructuras de almacenamiento de memoria que se manejan. Por ejemplo, aquí tiene la caché buffer de la base, donde aquí se almacenan los datos. Y la caché de los RedoLock, donde se almacena la información que sirve de soporte, los logs. Cuando actualizo información, los logs están guardando la información anterior y esta es la que estoy sobreescribiendo. Pero si se hace un rollback, que es volver a un punto donde, porque hubo un fallo, él tiene que mantener la integridad. Entonces, los RedoLock, aquí se maneja esta información, que es la que sirve de soporte, y la buffer caché de los datos es lo que se está alimentando. Entonces, ustedes ven que una base de datos tiene archivos de datos, archivos de control y archivos log. Los logs son como bitácoras que me respaldan esta información y los archivos de control cuando va manejando la metadata de la base de datos. Y los históricos RedoLock, ¿verdad? Que me sirven de soporte que ante una falla de la base, esta me sirve para poder restaurar
toda la base de datos que tengo. Los archivos de backup, de respaldo, los archivos de contraseña, los archivos de parámetros, ¿verdad? Para acceder, y los de trace files, se conocen de traza y alerta, que se manejan. Entonces, si ustedes se fijan, hay una estructura que, bueno, esto me llevaría bastante tiempo explicarles en plenitud, pero puedo decirles, en esta área se maneja el diccionario de los datos, el caché, ¿verdad? De los resultados. Y esta área lo que hace es manejar librerías. Si las sentencias SQL han sido bien escritas, esta le dice está correcta. Si usted tiene los privilegios suficientes, esto lo verifica que lo hace. Si no, no le devuelve nada de datos porque usted no tiene los privilegios para poder acceder a esa información, a esas estructuras de la base. Y estas estructuras son las que sirven para hacer las recuperaciones de consulta, para hacer las peticiones, ¿verdad? De consulta, para ver sus privilegios, y estructuras para traer datos, ¿verdad? De gran escala. Y en el caso de Oracle, Oracle incorpora dentro de su estructura algo que se conoce como Java Pool para tener el runtime de Java y poderlo ejecutar desde la base de datos. Entonces, esto es como la forma como opera, ¿verdad? Estos procesos, ¿a dónde van a informar? A almacenar. Los data files son los datos. Cuando usted tiene los datos de cliente, las cuentas bancarias, la información del inventario. Los control files son los parámetros de manejo de toda la estructura de la base. Y los online redo log files son los archivos que les sirven de soporte, que ante un fallo de los datos, sirven para recuperarse. Y los archivos redo log files son ante un fallo de toda la base, él prácticamente le restaura todo el proceso de la base. Y los flashbacks son para tener información de alto rendimiento en memoria para que se esté procesando y se pueda recuperar en memoria el contenido. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Bueno, que la auditoría es un campo especializado, que generalmente los perfiles para ser auditores se requiera que además de que conozca del negocio, conozca los procesos de la empresa y en su campo de acción se especialice. Generalmente uno en las empresas va jalando el personal hacia las auditorías, aquellos que ya tienen cierta experiencia en el campo, porque obviamente si voy a auditar un proceso, tengo que conocerlo. Y si voy a auditar cómo se está gestionando una red, un storage, una base de datos, una metodología de desarrollo de software, debo de conocer de lo que voy a auditar y sobre todo la propuesta que voy a dar, las recomendaciones que voy a dar para mejora de esas áreas, procesos, actividades de una organización. ¿Estamos? Bien. ¿Tienen preguntas hasta aquí? ¿Cómo han sentido la clase? ¿Cómo la han visto? ¿Mucho contenido? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Todo queda claro? Todo claro, todo claro. Ok. Es bastante el contenido, ingeniero. Sí, definitivamente. Bastante, muy extenso. Súper amplio este tema de la auditoría. Principalmente cuando ya vamos hablando de ramas de aplicación, especializaciones de que en cuanto ya sea sistemas o son procesos o se van a auditar, híjole, tantas cosas que usted nos ha hablado en esta clase.
sí, está bastante extenso el material. Ok, Regina. Pero comestible, Regina. Sí, sí, pero solo quedarnos con la clase y aquí pues quizás un llamado a todos mis compañeros que si solo nos quedamos con la base que usted nos va a estar regalando en las clases, nos vamos a quedar bien cortitos, vamos a tener que leer y que investigar por nuestra cuenta Ujú. para lograr tener una mejor visión, un mejor panorama de todo lo que involucra este tema de auditoría. Sí, exacto. Sí. Sí, muy bien. Gracias, Regina. Sí, en definitiva, ¿verdad? Auditoría es un campo amplio, es un campo especializado. Creo que les mostré varias aristas, por eso les planteé cómo se distribuye Obviamente nosotros no vamos a poder ser especialistas de todas las áreas, pero sí hay que tener una visión global de que yo como especialista en seguridad me voy a ver acompañado de otras áreas donde tengo que integrarme dependiendo la auditoría, hacia qué área de negocio, a qué proceso va. Obviamente el mayor aporte que nosotros podemos hacer es desde la perspectiva de la seguridad de la información, ¿verdad? Porque hacia eso estamos orientados. Pero la seguridad tiene el elemento que bien lo hace interesante y además importante para la empresa, es que el especialista en seguridad es transversal, porque seguridad tiene que haber seguridad para los procesos, tiene que haber seguridad para las redes, para los servidores, para las comunicaciones, para la base de datos, para las aplicaciones, para la gestión. Entonces, es bien transversal. Entonces, por eso es que su bastión para poder ser efectivo en la seguridad en estas diferentes áreas o procesos es importante la gestión de riesgos, porque así usted apuntala en su análisis a qué le va a aplicar seguridad a los procesos prioritarios del negocio, a los activos importantes de la organización. Entonces, ese estudio previo es clave para usted a dónde se va a orientar. Bien, comentarles, ¿verdad? No sé si ustedes ya accedieron, ¿verdad? A la plataforma y hicieron los grupos de trabajo. Ahí había un área de consulta para que ustedes pudieran, no sé si pudieron acceder, si lo vieron por ahí. En la semana 1, allí hay una parte donde le digo equipos de trabajo. Entonces, me gustaría que ustedes se vayan colocando según su afinidad en los grupos que van a trabajar. Sí, veo que sí, pero estaba programado para posteriormente. Entonces, lo voy a activar desde ya para que en esta semana, ya el 26, al 25, nosotros ya tengamos elegido un grupo. Entonces, por favor, les voy a pedir que entren a la semana 1 y creen sus equipos de trabajo para efecto de que yo lo voy a tener para el lunes y así el martes yo ya les he asignado a ustedes su tema de trabajo. Si puedo antes y ya están los grupos, mejor. O si gustan lo dejamos para que ya el 26 yo ya les pueda asignar los grupos de trabajo. ¿Qué les parece? Yo tengo una consulta, ingeniero. ¿Hay algún número mínimo o un número máximo de integrantes de Fíjese esos que, grupos que ustedes esperan? en la clase anterior me dijeron que ustedes ya tenían como grupos afines, ¿verdad?
Entonces me decían que andaban los equipos rondando entre 3 a 5. Entonces, yo puedo, como tengo como más o menos 9 temas, ustedes son 24, entonces creo que me da la cantidad de temas que tengo para que ustedes los puedan trabajar. Entonces, en la clase anterior me dijeron que habían grupos de 3 a 5. Entonces, ustedes háganlos por los grupos que ustedes trabajan. Entonces, ahí pónganse de acuerdo. Es decir, eh, si ustedes tienen sus grupos de WhatsApp, pues hablarse entre ustedes y decirles, miren, en la consulta nos vamos a colocar en el grupo 1. Nosotros nos vamos a colocar en el grupo 2. Y en el de Telegram que le he puesto, pueden, digamos, como el coordinador o el líder del grupo, decir, miren, nosotros vamos a acceder al grupo 01, nosotros al 2, nosotros al 3, para que no se vayan a mezclar y de esa manera, pues, estén agrupados según su afinidad. Entonces, Regina, no sé si le contesto su inquietud. Sí, de acuerdo, ingeniero, gracias. Ujú. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta? Sí, Eh, yo tengo otra pregunta, sí, díganme. perdón. Con respecto al horario de las clases, lo mantenemos, ingeniero, para la próxima semana. Fíjense que me habían pedido que si lo pasamos a las 7, ahora digamos lo tenemos. Entonces yo creo que podemos trabajar de 7 a 9 para efecto de que sea menos cansado, ¿verdad? Porque ya ahorita llegamos a las 10, pero hoy se me hacía Sí. difícil cambiar el horario. ¿Les parece? Ok, entonces para el martes quedaríamos para las 7. Sí, para las 7. Va, de acuerdo. Esa Ujú. era pregunta número 1. Pregunta número 2. Nos va a estar subiendo las clases al aula virtual. Sí, Estas de hecho, sesiones. Ujú. la, la sesión, el material digamos, de todas del programa, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer ya está subido. La Sí, clase de la sesión 1 también. Solo me falta esta subirla, ajá, ahorita la subo. Y ya ok, está el video de la sesión anterior para que lo vean. Y esta mañana se la subo para que ya les quede toda la semana. ok, También ya de está el acuerdo. enlace de los lineamientos del ensayo. Lo que no está es la distribución de los temas, ¿verdad? Porque hasta que ya estén consolidados, les voy a cada grupo le voy a asignar su tema. Yo lo voy a publicar el lunes, ¿verdad? Lunes, si el lunes están todos, lunes 26, ya cada quien va a tener su tema. Sí, ya pueden leer eh, los lineamientos, qué es lo que se espera del ensayo y la rúbrica con la que se evaluaría Ok, de acuerdo, gracias. a la orden. Bien, ¿alguien más? Bien, si no hay más preguntas, pues aquí nos quedamos. Perfecto. Gracias a todos y feliz noche. Bueno, igualmente, feliz noche a todos. Feliz noche. Buenas noches. Descansen. Buenas noches. Feliz noche. Buenas Buenas noches.